El fútbol como un todo. Lo primero que tenemos que tener claro es que, bueno, que el fútbol, el juego en sí, hay una lógica interna que nos dice que, bueno, que hay un rival que tiene los mismos objetivos que yo y yo como equipo tengo que cooperar para conseguir el objetivo. Y tengo una oposición que es el rival. En base al reglamento, también nos dice que tenemos que conseguir la victoria, que tenemos que pelear o luchar o intentar conseguir, ¿no? Evitando palabras bélicas, ese objetivo común que sería la victoria y que el juego al final lo componen 22 futbolistas que están en constante movimiento en base a unas reglas y a un determinado contexto. Esto nos dice que el fútbol, por su lógica interna, es un juego en el que está en constante cambio, en constante evolución, hay una gran incertidumbre, hay un caos constante dentro de lo que es el juego. Entonces, hace unos 30 años aproximadamente, se veía el juego, se analizaba y se entrenaba desde un paradigma cartesiano, ¿no? Un paradigma en el que había ensayo-error y en el que el entrenador tenía las respuestas correctas y el futbolista simplemente tenía que obedecer. Por suerte, metodologías actuales más enfocadas en esa visión holística, en esa visión sistémica, nos dicen que el entrenador tiene que ser la persona que dirige y lidera un equipo, por supuesto, pero tiene que dejar espacio también a esa autonomía, a esa competencia, a esas relaciones entre los futbolistas, ¿no? ¿Por qué? Por lo que hemos explicado antes, porque al final es un juego que está en constante cambio, que está en constante interacción, en constante relación los unos con los otros. Entonces, ese modelo antiguo de ensayo-error no nos va a servir para siempre. Nos puede servir en un primer momento a la introducción de conceptos nuevos o quizá a lo mejor en etapas muy, muy tempranas, pero este paradigma cartesiano se queda corto frente al paradigma sistémico porque este paradigma abraza mucho más lo que es la complejidad del juego. Entonces aquí, si el paradigma actual a nivel metodológico cambia, también debería cambiar nuestro análisis, ¿no? Y entender que el juego es un todo indivisible. Y aquí entramos un poco en conflicto, ¿no? Con esas famosas 4 fases del juego que vamos a ver a continuación. Pero hay un concepto muy importante, ¿no? Que es el concepto de fractalidad. ¿Por qué dividimos el juego en fases, no? Pues lo dividimos en fases mientras no perdamos lo que es la esencia del juego, ¿no? Porque el concepto de fractalidad es un concepto que nos habla de las propiedades que tiene un sistema que se repiten a diferentes escalas. Entonces, en un primer momento nos puede ser muy útil dividir el jugar, ¿no? El estilo de juego, la identidad de un equipo en fases, pero siempre entendiendo que no son fases independientes, ¿no? Sino interdependientes. Entonces, aquí, sabiendo que el juego es un continuo y que los diferentes momentos del juego interactúan de manera constante entre ellos, a partir de ahí es donde sí podemos dividir el juego en diferentes fases. Aquí entramos entonces en el ciclo de juego, ¿no? El famoso ciclo de juego, poniendo siempre al juego en el lugar central, ¿vale? Aquí tenemos las famosas 4 fases, ¿no? Vamos a suponer un equipo que tiene la pelota en un ataque de manera organizada, ¿no? Ese equipo, cuando pierde el balón, se va a producir una transición defensiva con el objetivo de intentar recuperar la pelota. Si esa transición defensiva no ha sido exitosa, pasaría un momento de defensa organizada. Y cuando esa defensa organizada consigue de nuevo recuperar el balón, pasaría un momento de transición ofensiva. Y esa transición ofensiva, perdón, si el equipo rival logra organizarse en defensa, pues pasaríamos de nuevo a ese ataque organizado, ¿no? Del que hablábamos antes. Este ciclo de juego, ¿no? Es el ampliamente conocido por todos y nos expresa, ¿no? Un poco esas 4 fases de las que hablábamos.
Pero la realidad es que en el juego, y casi de manera independiente de cualquier sistema, se dan varios momentos, ¿no? Dentro de cada organización. El juego en sí mismo tiene un objetivo principal, que es hacer gol y evitar recibir el gol. Cuando estamos en un momento con balón, ¿vale? Se dan diferentes, digamos, procesos o situaciones del juego, ¿no? Cuando yo estoy cerca de mi portería, o bueno, no necesariamente cerca de mi portería, sino que recupero un balón en ese primer momento de transición ofensiva, los equipos están en una situación de inicio, de reinicio del juego, ¿no? Ese reinicio pues, puede ser intentar organizarse para un ataque organizado o intentar montar un contraataque. Tanto en ataque organizado como en situación de contraataque, mis jugadores se van a tener que ubicar y posicionar en determinadas zonas en las que yo quiero luego intentar progresar, ¿vale? Y superar al rival, con el objetivo de finalizar y hacer el gol. Si hago gol, pues sumas un gol, un punto, ¿no? Lo que es el reglamento, pero también está la opción de que no has conseguido hacer gol, ¿no? Entonces, ese balón pasaría a disposición del equipo contrario y entonces entraríamos en un momento sin balón, ¿no? Ese primer momento sin balón. Ahí tendríamos la opción de o bien hacer una presión tras pérdida o bien temporizar. Y si no conseguimos ese primer objetivo de intentar recuperar la pelota, pues pasaríamos a un primer momento de una contención, ¿no? De una contención del ataque rival, ¿no? Luego en esa contención, pues si no logramos contener el ataque rival en la zona determinada del campo, pues entonces tendríamos que intentar replegarnos, ¿no? Hacer un retroceso y ese retroceso, si ese retroceso no tiene presión, ¿no? No tiene esas primeras líneas de presión, segunda línea de presión que van a intentar que el rival siga progresando, pues voy a acabar en una situación de defensa del área. Y si a pesar de ese retroceso con presión el rival consigue superarme, pues entraríamos en una zona de protección, ¿no? De protección casi como de emergencia, ¿no? Para evitar recibir el gol. Entonces aquí estaríamos hablando de esos cuatro momentos del juego que hemos hablado antes, dividiéndolo en un primer momento con balón, que sería dentro de este ciclo de juego la parte superior, y un momento sin balón dentro de este ciclo de juego, que sería la parte inferior. Y esos cuatro momentos de los que hemos hablado antes, lo podríamos calificar o identificar dentro del esquema que vemos aquí con las flechas, ¿no? Esa primera ataque organizado del que hablábamos, pues sí que es cierto que puede tener un inicio o un reinicio del juego, pero sobre todo donde lo vamos a ver en su máxima expresión es en las ubicaciones y en cómo progresa y finaliza el equipo. En ese momento de pérdida de balón, pues ahí el equipo va a tener que elegir si hace una presión o temporiza o repliega. Y la defensa organizada la vamos a ver en cómo es ese bloque, ¿no? Cómo contiene esos ataques del rival, cómo es ese repliegue, si ese repliegue impide que el rival siga avanzando o si ese repliegue es directamente a zonas de protección, a zonas de emergencia. Cuando hay esa recuperación de balón, evidentemente hay un inicio o un reinicio del juego, que ese inicio o reinicio del juego pues puede ser de diferentes maneras, ¿no? De una manera en la que sería un equipo que utilice más ataques posicionales o ataques en los que busque un orden y un viajar juntos con el balón, pues veremos muy claras esas primeras ubicaciones y posiciones de los futbolistas y quizá en un equipo que utilice más contraataque, un juego más vertical tras recuperación, esas ubicaciones y esas posiciones también van a ser necesarias, pero vamos a pasar muy rápido por esa primera fase de ubicación y progresión y posición, perdón, para pasar a esa fase de progresión y superar al rival.
Este ciclo de juego tuve la suerte de ser alumno de Antonio Solana, director de metodología en Sevilla durante muchos años, con experiencia en fútbol profesional y en países latinoamericanos. Y bueno, él nos hablaba del juego como modelo y yo adaptándolo un poco a un pensamiento más personal, modifiqué algunas cosas. Pero Antonio nos hizo cambiar un poco ese paradigma, nos hablaba de que las cuatro fases bien, pero oye, hay cosas que se dan en el juego independientemente casi del modelo o del estilo de juego que elija el entrenador. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. Los espacios de juego. Los espacios de juego se pueden dividir en dos, ¿vale? Hablaríamos en un primer momento de unos espacios estáticos, ¿vale? Estos espacios estáticos estarían compuestos por líneas que no están marcadas físicamente en el campo, pero que sí nos van a ayudar a ordenar al equipo, ¿no? O cuando analizamos un equipo, a ver qué determinado comportamiento tiene en cada zona concreta del campo, ¿verdad? Estos espacios se pueden dividir tanto en pasillos como en sectores. Y si tenemos en cuenta los sectores, ¿vale? Yo, por ejemplo, ahí he usado una división muy básica, ¿vale? Tres sectores que dividen el campo de manera horizontal, ¿vale? Si vemos que el sentido del ataque es desde el amarillo al azul, pues tendríamos tres fases: inicio, progresión y finalización. Y por tanto, si el sentido de la defensa, pues sería amarillo, naranja y azul, y tendríamos ahí las tres zonas, ¿no? Una zona de presión alta, una zona de bloque medio y una zona de repliegue intenso. Pero también he marcado defensa del área. ¿Por qué marco defensa del área? Porque muchas veces cuando vemos que un equipo trabaja en repliegue intenso, puede tener unos comportamientos diferente a los que pueda tener dentro del área, ¿no? Y vemos muchas veces que cuando los equipos están en ese bloque bajo o en ese repliegue intenso, vemos comportamientos que a lo mejor pueden ser zonales, ¿no? A nivel colectivo, o zonales en algunos jugadores concretos y en otros no. Pero luego, cuando esos equipos están en situación de defensa del área, podemos ver que el comportamiento puede cambiar y podemos ver que a lo mejor medios centros, por poner un ejemplo, pueden estar ocupando zonas de borde de área o punto de penalti, pero también podemos ver que los defensas están marcando al hombre, ¿no? Y antes, a lo mejor fuera del área, en ese repliegue intenso, en esa zona amarilla que vemos ahí, podrían estar en un comportamiento zonal, pero luego dentro del área vemos que a lo mejor ese comportamiento ya no es zonal, ¿no? Sino que es de manera individual. Entonces, bueno, me parece que es necesario aclararlo porque muchas veces pasa que cuando analizamos un equipo o cuando estamos analizando nuestro propio equipo, dividimos en tres zonas o cuatro zonas, depende de lo que cada entrenador lo quiera dividir. Pero la defensa del área es muy importante y ahí tenemos que tener en cuenta que hay comportamientos de nuestros jugadores o de los equipos que analicemos que pueden cambiar, ¿vale? Entonces, por eso hago esa distinción en defensa del área. En cuanto a los pasillos, pues un poco parecido a los sectores, ¿no? En función de la idea del juego del entrenador, de la idea del juego del club, vas a dividir los pasillos en cuatro, en cinco, en tres.
¿vale? Yo lo he dividido aquí en 5 porque creo que a nivel popular, digamos, es lo más famoso. Y bueno, y aquí encontraríamos un carril exterior en cada banda, ¿vale? En derecha y en izquierda. Dos carriles interiores o los conocidos como los half space en inglés o los medio espacios y un carril central, ¿vale? ¿Esto a qué nos va a ayudar? Pues sobre todo nos va a ayudar a nivel defensivo, pues a qué pasillos voy a dejar libre, tanto si el rival tiene el balón en zona central o en zona lateral, si dejo un lado débil o no, tanto como en posesión de balón o en momento con balón para, sobre todo en equipos más posicionales, ¿no? Basados más en un juego de posición. Oye, pues quizás el extremo, medio centro, interior tienen que ocupar esta zona cuando el balón viaje aquí y esperar aquí o moverse en determinados carriles, ¿no? Y eso nos va a ayudar también a ordenar el equipo, ¿vale? Y a ver, cuando analizamos un equipo, a ver qué tipo de comportamiento tienen, ¿no? También tanto a nivel de altura de bloque, de cómo es la fase de inicio, la fase de progresión, la fase de finalización, qué jugadores intervienen en cada pasillo, cómo intervienen, cómo se relacionan, ¿vale? Entonces, estos espacios son estáticos, no están marcados físicamente, pero sí que son muy determinantes y condicionan los comportamientos, los roles y las funciones de los jugadores dentro de un equipo. Pero también los espacios dentro del juego pueden ser dinámicos. ¿Qué se refiere a estos espacios dinámicos? Estos espacios se refiere a que cada jugador a nivel funcional está relacionado entre sí, ¿no? ¿Y cómo se relacionan entre sí estos jugadores? Pues estos jugadores se relacionan entre sí moviéndose, ¿no? Y esos movimientos están determinados por comportamientos técnicos, comportamientos tácticos, pero también por la percepción que pueda tener el futbolista, ¿no? En base a sus habilidades individuales. Esta teoría de espacios dinámicos tiene su origen en los espacios de fase de Seirulo, y Seirulo nos dice y nos habla también de la importancia de los roles funcionales, tanto del jugador que tiene el balón como del jugador que no tiene el balón. Em, Esta teoría, ¿vale? Divide los espacios de intervención o estos espacios dinámicos en tres zonas, ¿no? Una primera zona sería el espacio de intervención, ¿vale? En esta imagen, si vemos al futbolista número 2, está perfilado, vemos que está perfilado hacia adelante y vamos a suponer que es el dorsal número 9, rojo, el que está haciendo esa trayectoria de acoso hacia afuera, ¿vale? Mientras que el 11 rojo está viniendo hacia atrás. En ese espacio de intervención, los jugadores que están disponibles sería el jugador con balón y los jugadores cercanos. En este caso serían el 5 y el 8. En un espacio de ayuda mutua tendríamos a esos jugadores intermedios, ¿no? Esos jugadores que a lo mejor pueden ser opciones de pase tras relacionar en un primer momento con otro compañero. Y ahí estaremos viendo al 7, al 10, al 6 y al 4 negro. Y en el equipo rojo, pues quizás estaría más el 10, el 8 y el 11. Y en un espacio de cooperación estarían los jugadores alejados, ¿no? Que sería el resto de jugadores que están en el campo. Pero estos espacios, como bien dice su palabra, no son estáticos, sino que son dinámicos. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo que nos quiere decir que están en constante cambio. En esta foto fija, en esta imagen, el 2 es el jugador que tiene el balón y el 5 y el 8 están en ese espacio de intervención y como posibilidad de ese primer pase, esa primera relación con el futbolista número 2 porque están ahí situados, pero si suponemos que pasa un segundo y el 8, vamos a suponer que el dorsal número 8, ¿vale? Y aquí voy a usar un poco la pizarra, marcado rojo en negro. El dorsal número 8 tira un desmarque aquí y el 7 viene a esta zona y esto, pues ya estaríamos hablando de que el 2 tendría opción de pase aquí y aquí, ¿vale? Y si suponemos que el 10 viene a jugar un poco más cercano, pues ya estaríamos viendo que el 7 pasaría a esa zona de espacio de intervención, mientras que el 8, ¿vale? Si suponemos también
que en ese segundo después de que el 2 recibe, el 8 contrario se viene aquí, ¿vale? Pues ya este 8 negro, pues ya este 8 estaría pasando incluso a un espacio de cooperación, ¿no? Y vemos que en un segundo el dorsal número 8 pasaría de estar en un espacio de intervención, de ser un futbolista con una opción de pase clara en ese primer momento y pasaría a estar en este espacio de cooperación, ¿no? Pasaría a ser una opción de pase incluso más lejana. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. En cuanto al análisis macro, en el análisis macro lo que vamos a ver son algunos conceptos o algunos tips que nos van a ayudar a ver esa primera visualización a nivel general de lo que sería el análisis de un equipo. Hablando del momento sin balón en fase defensiva, lo primero que deberíamos de intentar es ver qué comportamientos y roles tienen cada uno de los jugadores y qué estructura base utiliza el equipo que estamos analizando. Si esa estructura y esos comportamientos tienen variabilidad o no, y esa variabilidad o no en función de qué ocurre. Si ese estilo de momento sin balón es un estilo proactivo que se basa en provocar situaciones que a ese equipo le favorecen en el momento con balón del rival, ¿vale? O es un equipo reactivo, ¿no? Es un equipo que a lo mejor pues guarda más el bloque o que esa primera línea de presión reacciona hacia donde va el balón, no provocando que vaya a una zona concreta. Y en ese momento sin balón también pues hay que tener en cuenta esas individualidades, ¿no? Y esas dualidades, ¿no? De los futbolistas, ¿no? Individualidades, ¿en qué sentido? Pues, por ejemplo, si yo voy a jugar contra un equipo que sé que tiene un central que es muy fuerte en duelo aéreo, pues a lo mejor yo planteo el partido de una manera que evite que ese rival destaque en esas situaciones de juego, ¿no? O si voy a plantear un partido contra un equipo que tiene dos mediocentros que son muy activos en esos saltos de presión y descuidan la espalda, ¿no? En esa dualidad, en ese doble pivote, pues a lo mejor yo planteo una salida de balón provocando que esos mediocentros salten para encontrar espacio a la espalda, ¿vale? En el momento con balón, pues yo tendría que tener en cuenta esa primera estructura base que va a utilizar el equipo en momento con balón, qué tipo de comportamiento y roles van a tener los jugadores dentro de esa estructura, de ese sistema y cómo se van a mover, ¿vale? Desde dónde parten, desde si juegan en la posición o si juegan desde la posición, ¿vale? Esa estructura base que inician tiene variabilidad o no, no solo de que cambien la estructura, me lo invento, de un 3-2-2-3 a un 3-1, 3-3, por ejemplo, ¿vale? Sino, oye, durante el propio juego, conforme va avanzando el equipo, ¿no? Por esos sectores, ¿no? Por esas zonas que hemos visto antes, ¿no? De inicio, progresión y finalización, va cambiando esa estructura base. Es un equipo que a lo mejor en una zona de inicio sale de manera, me lo invento otra vez, ¿vale? 4-2-4, luego en una primera zona de inicio, cuando el rival ya está en bloque medio, se comporta
se sigue comportando con ese 4-2-4, se comporta con un 3-2-3-2. Luego en finalización, cuando están cerca de portería rival o cuando están progresando, siguen con esa estructura, va cambiando. ¿Cómo cambia? ¿Qué jugadores se van moviendo? ¿Vale? ¿Qué estilo de ataque tiene? ¿No? ¿Es combinativo? ¿Es vertical? Vertical no siempre significa que haya juego directo, puede ser también una mezcla, ¿no? Puedes hacer un juego muy combinativo y muy vertical en el que a lo mejor no utilices tanto ese desplazamiento largo o ese juego directo, ¿vale? Y luego, ¿qué individualidades o qué dualidades, ¿no? podemos encontrar? Por ejemplo, un equipo como puede ser el Manchester City, ¿no? Pues a lo mejor, oye, cómo se comporta Haaland cuando tiene detrás a Bernardo Silva y O'Reilly, o cómo se comporta cuando tiene a Nico y Foden. ¿Qué dualidades hay, ¿no? Que podemos ver, por ejemplo, a lo mejor pues más en la élite, esa dualidad que pudimos ver en la Eurocopa entre Nico y Lamine Yamal, que a pesar de jugar en extremos, pero se buscaba mucho, ¿no? O a lo mejor, pues, en la élite por ejemplo, ahora en el Manchester de Carrick, que podemos ver cómo ese Bruno Fernández, Mbeumo, Cuña, pueden triangular bien, pueden triangular de manera muy natural. Pues ese tipo de dualidades e individualidades tenemos que tenerla en cuenta también en nuestro análisis, ¿no? Por ejemplo, el Chelsea, ¿no? De Maresca del Mundial, ¿no? Cole Palmer, ¿no? Era un factor muy diferencial dentro de ese sistema, de ese ecosistema que creó o que diseñó Maresca, que hizo al Chelsea campeón. Y luego, cada vez más importante, ¿no? Las acciones a balón parado. Yo las intento definir o encasillar entre acciones defensivas y acciones ofensivas, ¿vale? En ABP defensiva, pues tendríamos las faltas, los saques de esquina, incluso los saques de banda, y ahí ver qué tipo de marcaje hace, ¿no? Si es a hombre, si es zonal, si es mixta, quién va a hombre, quién va a zona, dejan descolgados, cuántos descolgados, en qué zona dejan los descolgados, qué características tienen esos descolgados, son jugadores para recibir ese primer balón y bajarle y esperar a que llegue el equipo, o son jugadores de mandarle balón y correr, ¿vale? Luego, en ABP ofensiva, puedes tener en cuenta las faltas, los saques de banda también y los saques de esquina, por supuesto, y tener muy claro qué zonas de remate, ¿no? Y cómo es el lanzador. ¿Va el efecto hacia afuera? ¿Va el efecto hacia adentro? ¿Qué zonas de remate tienen? ¿Qué jugadores y movimientos están implicados? ¿Cómo son esas vigilancias, tanto de área como de los descolgados? ¿Vale? Todo esto son factores que tenemos que tener en cuenta en este primer análisis, ¿no? En esa primera visualización del equipo que estamos analizando. Aquí vamos a ver algunos ejemplos reales de cada una de las fases del juego, ¿vale? Que hemos hablado, en lo que vamos a ver esos comportamientos. Aquí vemos el Liverpool, ¿vale? Un Liverpool PSG de la Champions del año pasado. Vale, aquí vemos en este primer momento, parece que el PSG hay una falta, ¿no? Y el PSG pues se dispone a jugar en corto, ¿vale? Aquí vemos el Liverpool, si atendemos, vemos claramente esa estructura en 4-2-4, ¿no? En ese primer momento. Y vemos que aquí, ¿qué jugadores están implicados, no? Aquí pues vemos a Szoboszlai, que normalmente es medio centro, o juega en zona de intervención de espacios interiores y más en la base o entre líneas, pero es el que acompaña al delantero. ¿Vale? Aquí vemos el perfil de la línea defensiva, ¿vale? Y que los mediocentros están de manera escalonada, prácticamente emparejándose con los interiores del PSG, ¿vale? Vemos aquí a Gravenberch, creo que es, y aquí seguramente sería McAllister. Aquí vemos que el Liverpool no deja sacar al PSG y el PSG pues decide buscar lanzamiento largo. Vemos aquí que la defensa del Liverpool no se va muy atrás, simplemente se perfila para ese lanzamiento y buscar esa caída. Vemos aquí los perfiles de los defensas y aquí hemos visto ya que el medio centro viene cerca del central, ¿no? Buscando probablemente esa caída.
Y aquí vemos que el delantero se está quedando arriba y como Szoboszlai viene también cerca de esa caída para ganar ese segundo balón. Vemos que ahí el Liverpool gana ese primer balón, ¿vale? Por lo tanto, vemos que el equipo se posiciona bien en una zona de presión o bloque, o en ese bloque medio, ¿no? Que parece que es activo, ¿no? Que parece que es proactivo. Y aquí vemos que los centrales del Liverpool, ¿vale? Todos los conocemos, Van Dijk, Konaté, pues que sí que son fuertes en duelos aéreos, ¿no? Por eso quizá el Liverpool pues no se encierra tan atrás, simplemente espera el balón a ver dónde cae y ahí luchan, ¿no? Aquí vemos que este primer momento lo gana Konaté, este segundo momento lo gana también Szoboszlai y ahí se inicia una recuperación de balón, una transición en la que el equipo intenta llegar rápido arriba, pero el PSG de nuevo gana el balón. Aquí vemos estilo proactivo o estilo reactivo. Ahora lo vamos a ver, ¿no? Vemos que el PSG inicia y que el Liverpool no le deja conectar con banda. ¿Cómo no le deja conectar con banda? Trayectoria de acoso de los extremos de fuera hacia adentro, ¿no? Impidiendo quizás ese primer pase con lateral, ¿vale? Mientras que aquí vemos estos 4 jugadores bloquean el pase al centro. Aquí vemos que Salah, extremo derecha, sigue manteniendo carrera y cuando juegan con central contrario, no va el delantero o el mediapunta, sino que va el otro extremo. Vemos aquí que los laterales también tienen un comportamiento bastante activo y bastante agresivo para ir arriba a presionar, ¿vale? Aquí vemos que el balón, el pase no es bueno y el Liverpool, perdón, vuelvo, y el Liverpool ahí va fuerte, ¿no? Va con acoso frontales incluso en esta zona, bloqueando el medio. Aquí vemos 4 jugadores, lateral. Aquí espacio enorme en la banda, pero muy complicado, ¿no? Este pase aquí, más primer toque, como parece que puede ser una solución. Y Liverpool finalmente aquí, pues, acaba recuperando balón en zona rival, ¿vale? Balón más área aquí y luego pues se produce una pérdida. Esto sería un poco, ¿no? Una primera visualización y ya vemos todos los datos, ¿no? Que si tenemos una buena estructura de análisis, pues lo podemos ver, ¿no? En este Liverpool que hemos visto que tiene una estructura base de 4-2-4 en presión alta, que tiene unos comportamientos y roles muy proactivos, muy agresivos en esos momentos de presión, con un mediapunta que se empareja con ese delantero en presión alta, con unos extremos que hacen unas trayectorias de acoso hacia centrales de fuera hacia adentro, impidiendo pase con lateral, que tiene unos centrales que son muy fuertes en el duelo aéreo y unos laterales que son muy agresivos en la presión, ¿vale? Eso sería un poco a nivel general lo que podríamos intuir solo viendo un vídeo de apenas un minuto. En el momento con balón hemos usado como ejemplo un Bayern de Múnich-Chelsea de la Champions reciente, ¿vale? Y aquí la jugada viene de un despeje del Chelsea, ¿vale? Y aquí vemos que el Bayern, ¿vale? Aquí ya podemos ver, oye, esta intención del Bayern, ¿cómo ha sido? Pues parece que va a iniciar un ataque organizado, ¿no? Entonces aquí ya vemos que ese estilo de juego, pues probablemente sea, esos reinicios no sean directos, ¿no? Sino que sean de ordenarnos y jugar. Aquí en esta primera intención del central podemos intuir que teniendo pases muy fácil y muy sencillo al otro central para poder girar el juego, lo que hace es una pisada y volver a meter pase dentro, ¿vale? Vuelve a meter pase dentro, ¿vale? Vemos que ahí el Bayern parece ser que está acumulando jugadores, ¿vale? Vueltas. Y aquí vemos que, por ejemplo, oye, aquí no hay nadie dando amplitud, ¿no? Oye, pues, ¿de qué manera se va a relacionar el valle, no? Pues parece que el valle se va a intentar relacionar por cómo es esta distribución, distancias cortas, ¿no? ¿Cómo son esas distancias cortas? ¿En base a qué estructura? Pues parece una estructura, perdón, parecida, ¿no? A un 4-2.
2-2, ¿no? Parece, ¿no? Vale, vamos a ver, con jugadores que están aquí, ¿no? Una primera zona un poco quizá más amplia, 2 y 2, ¿no? Podemos ver ahí y muchos jugadores ahí entre líneas, en espacios en intermedia, ¿no? Desconozco por qué se me va tanto, ¿vale? Pero bueno, vamos a intentar ver el vídeo aquí. Mientras analizamos, aquí vemos el Bayern sigue jugando el balón. Ahí que hemos visto que el extremo viene aquí en desmarque, ¿no? Quizá un desmarque demasiado cercano al apoyo impide progresar. Bueno, pues intentamos jugar con central, pero no girar el juego, ¿no? No girar el juego, ¿por qué? Porque el Bayern aquí, lo que parece el Bayern aquí es que no quiere girar el juego, ¿no? Que lo que quiere es seguir jugando cerca, ¿no? Lo vemos aquí, ¿vale? El Bayern aquí puede girar el juego otra vez, pero la mete dentro y balón rebota. ¿Rebota para qué? Para abrir el bloque defensivo del Chelsea y una vez que el balón va a banda, ahí parece ser que intenta un poco acelerar. En esa aceleración el Chelsea hace un buen trabajo de coordinación de líneas defensivas entre e interlíneas, pero vemos que el Bayern sigue insistiendo, ¿no? Tiene posibilidad de cambiar el juego, pero quiere avanzar, no quiere ser vertical por esa zona. Quiere acumular jugadores en las zonas fuertes de balón y como no los tengo en la zona más lejana, pues entonces no cambio el juego. Aquí vemos ya que se está produciendo una comunicación, ¿no? Entre aquí el Aimer lateral con jugadores en zonas intermedias de, oye, vamos a girar e ir viniendo, ¿no? Hacia esta zona. Y aquí vemos ya que los comportamientos de estos jugadores es hacia venir a zona de balón, ¿no? A zona donde vamos a girar. Aquí el pase, pues, parece ser que es un poco largo, ¿vale? Hacia el Aimer, él se pase primero y aquí consigue jugar y balón a Ulises. Ulises ahí aguanta bien. Perdón, chicos. Vale, vemos aquí que Ulises tiene posibilidad de jugar atrás, pero espera. Va esperando y esperando a que lleguen compañeros a esa zona fuerte de balón. ¿Vale? ¿Para qué? Para relacionarse, ¿no? Para buscar esas relaciones cortas entre jugadores. Aquí podemos ver que ya esta zona está más despoblada y aquí vemos cuántos jugadores juntan, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, incluso 7 jugadores, mientras que hay 2 allí esperando posibles centros. Aquí dualidad Olise Kimmich, la jugada finalmente, como vemos aquí, acaba en un saque de puerta para el Chelsea, pero fijaros, ¿no? Fijaros aquí cómo el Bayern busca esas dualidades, esas triangulaciones entre jugadores de muy buen pie, de muchísima calidad. Hemos visto que esa estructura base desde ese 4-2-2-2 hay comportamiento, movilidad y roles, ¿no? Los roles de los dos pivotes, Paulovic y Kimmich, que están cerca de los centrales, cerca de laterales, ¿no? En ese primer momento de ganar el balón, los vemos aquí en la imagen, con unos extremos que no funcionan tanto como extremos, sino como casi media punta, digamos, ¿no? Ocupando carriles interiores, que es un equipo que se ordena mucho alrededor del balón. Vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 futbolistas. Y si adelantamos el vídeo, aquí vemos también que hay un momento, ¿vale? En el que encontramos aquí a otros 7 futbolistas en esta zona, ¿no? Vemos que es un ataque combinativo con paciencia en esa primera zona que busca filtrar balones dentro, ¿vale? Lo podemos ver aquí en esta, sobre todo al inicio, ¿no? Tiene pase fácil aquí y busca jugar aquí por dentro, que es un ataque que si llega a zona de 3/4 buscan acelerar, pero que en esta zona buscan muchos espacios interiores y mucha acumulación de jugadores en zona de balón, ¿vale? En cuanto a la AVP, en AVP, como no podía ser de otra manera, hemos cogido de ejemplo el PSG Arsenal, ¿vale? En este caso, el Arsenal,
¿vale? Semifinales de Champions del año pasado. Aquí vemos un saque de banda del Arsenal con intención de remate directo en el saque de banda, ¿vale? Aquí en esta primera jugada podemos ver a simple vista general el lanzador. Pues el lanzador, lo que vemos aquí es que mete el balón directamente en área pequeña ante un PSG que prácticamente está defendiendo en zona, y vemos que aquí hay 3 jugadores muy implicados en ese primer contacto con el balón tras el saque, ¿vale? Vemos ahí balón directamente a qué jugador, parece que es Saliba o Gabriel, Haver también está por ahí, y también vemos los movimientos de estos jugadores que entran desde segunda línea. Vemos que la vigilancia del área del Arsenal siempre deja aquí 2 jugadores, ¿vale? ¿Por qué? Porque saben que puede haber un rechace, ¿no? Puede haber un rechace directo de un equipo rival que acumula gente aquí, y aquí el tiro de Odegaard es verdad que no es bueno, pero la buena disposición y la buena ubicación del Arsenal hace que vuelvan a recuperar el balón y que tengan otra posibilidad de centro a área tras conseguir la posesión del balón de nuevo, ¿vale? Entonces aquí podríamos ver que la zona de remate, primer palo, ¿vale? Zona de primer palo, el lanzador, jugador que tiene fuerza y potencia en el saque y que encuentra a esos jugadores clave en la zona de remate. Movimientos, pues vemos que hay 3 jugadores en el borde del área, bueno, 5, ¿no? Si contamos los 2 que van a hacer la vigilancia, y de esos 3 van ahí a remate, buscando posiblemente una peinada o un balón muerto dentro del área, y vemos que aquí hay 2 jugadores que van a estar en vigilancia, ¿vale? ¿Qué tipo de jugadores son los que se quedan en vigilancia? Pues Odegaard, que tiene un buen disparo. ¿Qué jugadores entran desde atrás? Pues parece ser creo que es Mikel Merino, que tiene buen remate. ¿Qué tipo de jugadores son estos 3 que entran? ¿Quiénes son estos 3 que están aquí? Creo que son Saliba, Gabriel y Havertz. Pues son jugadores que van muy bien por arriba, que son fuertes en ese primer duelo, ¿vale? Y a nivel de ese análisis macro, ese primer momento, pues ya veríamos em, esa, ese análisis, ¿no? Un poco macro, un poco más general de esas zonas de remate del Arsenal. Si estás viendo esto es porque te dedicas o te gustaría dedicarte a una de las áreas profesionales del fútbol. Es por eso que si te gusta el contenido que estás viendo, me gustaría invitarte a la comunidad privada de Antes del Gol. Antes del Gol es una comunidad donde entrenadores, analistas, psicólogos, preparadores físicos y un largo etcétera de cargos aprenden y se forman para llegar a ser mejores profesionales. Dentro de la comunidad tienes un apartado de Classroom donde tienes 7 módulos con cada uno de los expertos de la materia. Además, tendrás también podcast con invitados de mucho nivel. También tienes en la pestaña comunidad la posibilidad de debatir, reflexionar y conocer a otros profesionales que tal vez te pueda ayudar bastante. Como digo, me gustaría invitarte a esta comunidad a través del enlace que hay en la descripción y a través del enlace que hay en el primer comentario fijado. Sin más dilación, seguimos con el episodio. Ahora pasamos a una ficha de análisis tipo general, ¿vale? Que a mí me ayuda mucho a ordenar cuando estoy analizando un equipo al que me voy a enfrentar, o bueno, o un equipo en la tele, o un equipo que tengo curiosidad por ver lo que hace, ¿vale? Me ayuda mucho a analizar de manera general, ¿vale? Esta ficha análisis tipo, pues se divide en 2 momentos, ¿vale? Un momento con balón, un momento sin balón. Los momentos del juego en los que yo los divido, inicio, progresión, finalización y transición ofensiva. Ese inicio, ¿cómo es esa situación de inicio? ¿Qué, qué tipo de inicio hacen más veces, ¿no? O qué utilizan más veces? ¿Combinativo? ¿Es vertical? ¿Es directo? ¿Cómo progresan? ¿Progresan por espacios interiores? ¿Progresan por fuera, por banda? ¿Cómo buscan esas zonas de finalización? Buscan esas zonas con centro al área, acumulando gente en área contraria y que puedan pasar cosas, con rupturas de jugadores de segunda línea o de laterales, con desborde 1 contra 1, con extremos, ¿vale?
o no necesariamente tienes que romper con mediocentro o con laterales, puedes hacer rupturas de muchas maneras y puedes desbordar también de muchas otras, ¿no? Pero ¿qué tipo, no, de finalización utilizan? Y en transición ofensiva, pues, ¿qué predomina más, no? ¿Una primera situación de contraataque o un reinicio de ataque organizado? En el momento sin balón, pues tendríamos un momento del juego que sería presión, bloque, defensa de área y transición defensiva. En ese momento de presión, como es man to man, ¿vale? Hombre a hombre o por pares. Es una presión zonal, es una presión que está orientada hacia qué zona está orientada, ¿vale? El bloque, cuando está en comportamiento de bloque, ¿es un bloque que es activo o es un bloque más reactivo o pasivo? La defensa del área, ¿a qué altura defienden el área? ¿Vale? Es un equipo que se hunde en ese repliegue intenso o bloque bajo. Es un equipo que se mantiene en una zona concreta, fuera del área, ¿a qué altura? O utiliza la línea de área como referencia. ¿Vale? Es un equipo que utiliza dentro del área, utiliza el marcaje, utiliza la zona. Marcaje, quiénes son los que marcan, zona, qué zonas son las que buscan ocupar, ¿vale? Y cuando pierde el balón, cuando pasa ese momento, a ese primer momento sin balón, el equipo que estamos analizando, ¿cómo es esa transición defensiva? ¿Es una presión tras pérdida o es repliegue? ¿Quiénes son los involucrados en esa presión tras pérdida? ¿Quiénes son los involucrados en ese repliegue? ¿Vale? También puede ser mixta, ¿no? También podemos tener un equipo que puede haber dos, tres jugadores implicados en esa primer bloqueo de progresión del contrario, ¿no? En esa primera contención, mientras que a lo mejor el resto repliega. A modo de conclusión final, bueno, pues a modo de conclusión final, un poco lo que comentábamos al principio, ¿no? El fútbol, al fin y al cabo, es un sistema complejo adaptativo, ¿no? Es un sistema complejo que, que no tiene respuestas únicas, ¿no? Está dentro de un entorno que está lleno de incertidumbre, un entorno que es muy caótico y que se dan constantemente relaciones, ¿no? Y comportamientos que tienen que buscar soluciones a esas situaciones del juego, ¿no? Entonces, hay interacciones dinámicas y comportamientos que emergen de esas interacciones dinámicas, ¿no? Como no puede ser de otra manera, pues el fútbol, al ser un sistema complejo, tiene una dinámica que es no lineal, que tiene que tener incertidumbre, y nuestro análisis entonces, pues no puede ser un análisis rígido, ¿vale? No puede ser un análisis en el que, oye, esto atacan aquí, defienden así, transitan así, ¿no? Sino que, oye, cómo está atacando ese equipo va a depender de cómo pueda defender y de cómo pueda hacer esas transiciones, ¿no? Entonces ahí tenemos que tener muy en cuenta ese tipo de interacciones que se dan entre unas fases y otras, ¿no? Y luego también, pues evidentemente el uso de datos, ¿no? El uso del Big Data nos puede dar una información macro, ¿no? Muy útil para tener planteado, oye, pues este equipo, estas son las zonas de influencia o este es el mapa de calor, ¿no? Y luego para ver cómo interaccionan esos, esos jugadores dentro del campo, cómo se comporta el equipo, pues herramientas basadas en el tracking o en el T-pattern pues pueden ser muy útiles, ¿no? A la hora de analizar el juego, ¿no? Y luego, pues